Bienvenidos a Socia Libre, donde exploramos las intersecciones entre la sociología y la libertad, desentrañando así los lazos invisibles que moldean nuestras vidas en sociedad. Prepárense para cuestionar lo que realmente significa ser libre en medio de una red interconectada de relaciones humanas. Sintonicen Socia Libre para un viaje reflexivo y revelador. Sociología en acción, aquí en Socia Libre. Antes de esta emisión realizamos entrevistas a 8 personas de la Universidad de La Sabana, empleados, profesores y estudiantes, en donde se les preguntaba qué es la libertad, si éramos libres y si podíamos influir en la libertad de los demás. Hoy decidimos entrelazar nuestro tema con el texto La ficción de Homo Claus y el libre albedrío de Bernard Leider y con la charla de TED titulada La sabiduría de la sociología. Según la sociología, las elecciones, decisiones e interacciones con realidades son sucursadas por múltiples condicionales. Esto se evidencia que de 8 entrevistados, 5 de ellos dicen que pueden influir en la libertad de los demás, como lo dijo uno de nuestros entrevistados, quien es profesor de COR de la Universidad de La Sabana, y cito: desde que nacemos influimos en otros y ellos influyen en nosotros. Es decir, que va muy ligado con lo anterior y el individuo se puede ver afectado con las personas que coexiste, ya que nos construimos de las experiencias pasadas. También quisiera decir que tanto la estructura, la cultura y la agencia se ve involucrada en nuestras decisiones. Es decir, la cultura es parte fundamental de las elecciones que nosotros nos planteamos, ya que esa cultura nos lleva a ciertos gustos, a ciertas creencias o a ciertas disposiciones estructurales en la que entra la estructura que nos adecúa a los roles y al poder que podemos influir en la sociedad. Como se mencionó anteriormente, no solo decimos relacionar la libertad con las entrevistas que realizamos, sino también con una charla TED llamada La sabiduría de la sociología, la cual tenía como invitado al sociólogo Sam Richards. Esta charla empezaba diciendo que la libertad es una ilusión, puesto que todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones y nuestros pensamientos se ven influenciados por factores que son externos a nosotros, factores que se encuentran fuera de nuestro control y que probablemente nunca entenderemos. Esto nos dice que no somos libres, puesto que estamos, y aquí cito a Sam Richards, profundamente incrustados en una estructura de vida que nos da forma. Al mismo tiempo, Richards menciona la inspiración y habla acerca de cómo nuestras acciones son las mismas que otras personas están realizando, de modo que dejan de ser nuestras para pasar a ser suyas también. Aquí me gustaría mencionar una de las últimas frases de la charla que también tiene relación con la influencia que logramos tener en la libertad de otros. Somos miembros de una tribu invisible. Por último, también podemos hablar del texto. Este nos decía que como seres humanos estamos predispuestos a las interacciones sociales. Esto se relaciona con el hecho de que somos, en esencia, seres sociales. Pero otra característica sociológica que tenemos es que como individuos somos singulares en la medida en que logramos distinguirnos de los demás por las experiencias que hemos tenido, mismas experiencias que nos constituyen. Al igual que Sam Richards, el autor menciona que de acuerdo a la sociología no se realizan elecciones ni se toman decisiones, y la voluntad no existe, es decir, no hay libertad. Por último, me gustaría agregar algo que se menciona en el texto, y es que la sociología como ciencia se encarga de calcular las probabilidades de que ciertos comportamientos aparezcan o de que ciertos acontecimientos ocurran. Y todo esto se debe desde el contexto social en el que el individuo se encuentre, mismo contexto que, como hemos venido mencionando, es aquel que influye en la toma de decisiones o en las acciones que hacemos los seres humanos. La sociología y la libertad están entrelazadas en el análisis y comprensión de la sociedad humana. A través de su lente crítica se examinan las fuerzas que pueden limitar o fomentar la libertad individual y colectiva, al comprender cómo las normas culturales, las instituciones y las desigualdades influyen en la vida de las personas. Así, la sociología no solo revela las dinámicas que limitan la libertad, sino que también puede inspirar cambios sociales que amplíen los márgenes de elección y acción, promoviendo una sociedad donde la libertad genuina sea un derecho compartido y respetado por todos. Pero entonces, ¿por qué la noción de libertad no es algo tan simple como la mera ausencia de restricciones, que es algo que observamos en varias de las respuestas de nuestros entrevistados? Se reconoce que la libertad está moldeada por una red compleja de factores sociales, económicos y culturales que se pueden limitar de diversas maneras las opciones y oportunidades de las personas. Es decir, mis decisiones propias, conscientes y libres están influenciadas por un estímulo externo que bien puede ser algo como la religión que se practica en mi propia casa, o las tendencias del momento pueden influir en mi propia decisión.